We know that this crime was committed by radical Islamists, people who are combated around the world. We see that the United States are using their channels to whitewash their satellites and all of those who, according to their statements, have no part in this terrorist attack. And they're saying that it is the banned organization of ISIS is fully responsible, but we know who carried out the attack. We are interested in knowing who ordered this attack. Our investigative and law enforcement authorities need to have answers to many questions, such as, is it true that radical Islamist organizations are willing to make strikes against Russia and blaming it for the exacerbation of the conflict in the Middle East? Buenos días, 8:01 de la mañana, en una fotografía clara alrededor de la tensión sobre cuáles serán las consecuencias de lo que ya han escuchado. Vladimir Putin hablaba anoche alrededor de cuál era la responsabilidad del ataque. Daba un paso hacia adelante, reconocía después del interrogatorio y de la investigación que habían sido terroristas islámicos, pero a partir de ahí le ponía dos cuestiones clave. A Estados Unidos, que usa Estado Islámico como, dijo, el hombre del saco para intentar que haga o que provoque desestabilización en ciertas áreas, quitándose, dice Putin, la presión de ser quien ellos hagan esa desestabilización. Y el otro punto fundamental, volvió a señalar a Ucrania, poniendo a Ucrania otra vez en el foco alrededor de quién es el responsable de lo que sucedió en ese atentado terrorista cerca de Moscú. Por lo que tenemos la fotografía en una tensión muy parecida, en una fotografía muy parecida a la que veíamos ayer, pero con un poquito más de luz. Se reconoce una parte, pero se ahonda por parte de Rusia en ver si es Ucrania quien de verdad era el cerebro que estaba organizando esos atentados cerca de Moscú. Ahora, esta segunda parte, demostrarla va a ser mucho más complicado para Vladimir Putin y para Rusia, lo que no significa que quiera en el fondo demostrarlo, sino simplemente apuntar que podía venir de esa zona o que podía ser ese el autor intelectual. De tal manera que tenemos responsables ya aceptados por parte de Rusia, autores intelectuales no aceptados para nada por parte de Rusia sobre el atentado del pasado viernes, lo que deja la fotografía con una tensión importante en el petróleo, lo veremos luego, $86 el barril de Brent, sobre todo por esa tensión geopolítica que viene alimentada también por el otro gran protagonista geopolítico de la mañana, Naciones Unidas, Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la abstención de Estados Unidos, pidió ya el alto el fuego en Gaza por parte de Israel. Escuchen. I shall put the draft resolution to the vote. Procedemos entonces con la votación del proyecto de resolución. Delegaciones a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2024/254, por favor, alcen la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. 14 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención. El proyecto de resolución ha quedado adoptado como resolución 2728 de 2024. Esa es la otra fotografía clave en la que hoy se mueve el mercado, mirando en la geopolítica de qué manera se ve un entorno donde esa relación entre Estados Unidos e Israel empieza a hacer aguas. Y hay que empezar a ver cómo empieza a hacer aguas en este entorno y cuáles son las consecuencias. Israel ya ha puesto encima de la mesa la fotografía hace semanas de que digan lo que digan,
no va a haber un entorno donde no terminen por entrar en Rafah. Pero sin la ayuda de Estados Unidos, la posición de Israel es la de la soledad absoluta en el plano internacional. De tal manera que, miren el primer protagonista, Vladimir Putin, de tal manera que veamos de qué manera empieza la fotografía alrededor. Vamos a ver las declaraciones de Putin, puestas aquí atrás, donde veamos cómo Vladimir Putin nos marca una parte de la fotografía geopolítica. Vamos a ver la fotografía bien para aquí, de Vladimir Putin, que vemos solo aquí esta parte de la gargantilla, ahí está. De tal manera que tenemos una fotografía clara alrededor de Vladimir Putin como protagonista, uno de los protagonistas, para ver cómo reacciona Rusia en ese entorno, para intentar ver cuál es también la respuesta en la guerra de Ucrania. Occidente ya está diciendo, cuidado con la reacción, porque no puedes decir que haya sido Ucrania, de tal manera que la tensión Occidente-Rusia tiene un elemento fundamental: buscar de verdad al responsable, al autor intelectual en este entorno. Putin, protagonista principal. La otra fotografía clave, esta que veían ahora de Naciones Unidas, alrededor de la decisión. Este momento es histórico, alrededor de cómo ve Israel que se queda solo, vacío, en el entorno internacional prácticamente, una vez que Estados Unidos da el paso de la abstención en este entorno. Una vez que tenemos un entorno de abstención claro por parte de Estados Unidos, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, cuidado a la fotografía alrededor de cuáles son los pasos que puede dar en este entorno Israel sin el respaldo de Estados Unidos. Es verdad que se abstuvo, pero a partir de aquí hay que empezar a ver la fotografía de cómo camina sola Israel en el caso de que Estados Unidos mantenga esa abstención. El otro punto fundamental viene alrededor del cacao, del chocolate. No es broma, está más caro que el aceite. ¿Cómo que más caro? El cacao más caro que el cobre, supera los $9.000, los futuros de Nueva York suben alrededor del 60% solo en marzo, reflejando una fotografía esta mañana del 8,65% hacia arriba, $9.633 En un giro inesperado de los acontecimientos, se da a conocer que el capitán del buque carguero Dalí, que colisionó contra el puente Francis Scott Key en Baltimore, es un ciudadano ucraniano. Una revelación por demás curiosa, pues se da al mismo tiempo que canales oficiales de Telegram de las Fuerzas Armadas ucranianas insinúan que la inteligencia ucraniana estuvo implicada de alguna manera en estos hechos. Primero que nada, comencemos por los hechos establecidos, y es que de acuerdo con los reportes oficiales, el incidente que llegó al colapso de este puente ocurrió hacia la 1:30 am, hora local, cuando el carguero Dalí colisionó contra un pilar del puente Francis Scott Key en Baltimore, causando el completo derrumbe de la estructura, que no pudo soportar el impacto de esta masiva embarcación. Asimismo, el informe oficial señala que el carguero Dalí notificó a las autoridades que había perdido el control y la propulsión cuando salía del puerto de Baltimore, poco antes de colisionar y provocar el derrumbe del puente Francis Scott Key, según un informe desclasificado de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras, o CISA, por sus siglas en inglés. El incidente es por demás inusual, y desde que este puente fue erigido en 1977, no se había registrado un incidente de esta naturaleza, pero de hecho se complica aún más por dos revelaciones. La primera de ellas, que el capitán del buque es un ciudadano ucraniano, según lo constatan los registros oficiales, y de hecho, también canales oficiales de las Fuerzas Armadas ucranianas en Telegram han señalado
una posible implicación de la inteligencia ucraniana en estos hechos. Puede que no signifique nada, pero es una coincidencia bastante inusual, de hecho, difícil de ignorar.